Queremos tu presencia. Queremos que nos hables, que nos transformes. Necesitamos el toque tuyo, Señor, en nuestras vidas. Un solo toque tuyo y seremos cambiados, transformados por completo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dame ese fuerte aplauso al Señor. Vamos a exaltarlo y adorarlo. Y vamos siempre a darle la gloria y la honra que se merece nuestro Dios. Amén. Quiero que por favor vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Ministranos, Señor, y que hoy salgamos diferentes de esta reunión, que hoy salgamos decididos, transformados y dispuestos a hacer todo lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 23, por favor, quiero que enciendan las cámaras y vamos a leer este versículo. Yo voy a leer en la palabra de Dios para todos, en la traducción palabra de Dios para todos, pero básicamente es como lo mismo, pero dice así: mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. En la Reina Valera dice: mantengamos sin fluctuar la esperanza o lo que nosotros creemos, porque fiel es el que prometió. Básicamente lo dice así la Reina Valera, pero me gusta esta versión por lo que voy a explicarles hoy, por lo que les voy a hablar hoy. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Amén. Quiero que repitan la palabra firmeza. Firmeza. Amén. Nosotros, desde que nacemos, heredamos cosas de nuestros padres y aún de nuestros abuelos. Nosotros heredamos el color de los ojos, quizás el color de la piel, aún heredamos el comportamiento. Por ejemplo, decimos que si nuestro papá era un poquito como bravo o enojón, nosotros también terminamos siendo parecidos porque lo heredamos en cierta forma. Muchas ocasiones, lamentablemente, también heredamos lo que son las enfermedades de nuestros antepasados o de nuestros padres por el ADN que nosotros tenemos, y siempre tendemos a heredar cosas de nuestras familias. Pero hay algo que nosotros no heredamos ni de nuestros papás, ni de nuestros abuelos, ni de nuestros antepasados, y es el carácter. El carácter nosotros no lo heredamos. ¿Y qué es el carácter? Dice el diccionario: manera de ser peculiar y privativa de cada persona que condiciona su comportamiento, su actitud, sus reacciones, sus emociones, etc., ante cualquier aspecto de la vida y ante el trato con las demás personas. También dice cualidad de la persona que se mantiene firme o enérgica en su línea de conducta. Y al final también nos dice persona de gran firmeza o energía. Esto es lo que el diccionario dice acerca de lo que es el carácter. Básicamente enfatiza la firmeza de una persona ante cualquier situación y ante cualquier cosa que quiere o está haciendo en este tiempo o en la vida, lo que va a hacer. Pero hoy en día las personas carecen de esta virtud que es el carácter. Muchas personas no tienen carácter y se pierden de grandes cosas, de grandes oportunidades y de las bendiciones de Dios porque no tienen el carácter, que es parte fundamental para poder tener las cosas que necesitan. Las personas no tienen carácter porque no lo forjaron,
porque decidieron no tenerlo y porque básicamente se pasan en la vida como en simpleza, no queriendo provocar nada para que ellos obtengan un resultado positivo, ni tampoco para que puedan cambiar en cierta forma el futuro que les depara para ellos y para toda su familia. Básicamente, la persona que no tiene carácter es una persona plana que no busca ni tampoco hace absolutamente nada para que cambie las circunstancias, y esto le afecta en todas las áreas de su vida porque se pierde de grandes oportunidades, porque no obtiene los resultados que desea y por supuesto se frustra porque ve pasar en cierta forma las cosas que quiso o quieren anhelar o desear y tener, pero no las alcanzan porque no tienen ese carácter que necesita cada una de las personas. Las personas que no tienen ese carácter se basan en que no tienen convicciones, que no tienen compromisos por las cosas, que no luchan por ellas y por eso no pueden aplicar el carácter para tener resultados buenos. Porque básicamente el carácter produce buenos resultados. Eso es lo que produce el carácter en la vida de una persona, que es buenos resultados. Pero entonces, ¿qué es una persona que no tiene carácter? Una persona que no tiene carácter es aquella que se evidencia que en todo tiempo está huyendo de los problemas. Esto es lo que básicamente es una persona sin carácter, porque no quiere enfrentar el problema que está evidenciando. Muchas personas, pueden ser hombres o pueden ser mujeres, cuando tienen problemas maritales, cuando tienen problemas en el hogar, lo que hacen es huir. Y dicen, mejor lo dejo y no sigo más con esto, porque les falta el carácter para solucionar el problema y para evitar que se divida o que se destruya el hogar. Y básicamente lo que hace es huir del problema. Otras personas lo que hacen es que cuando tienen un problema en el trabajo, lo que hacen es estar cambiando y cambiando de trabajo constantemente porque no quieren enfrentarse a la dificultad que están pasando y huyen para evitarse las dificultades, para evitarse pues todas las cosas que suceden alrededor de él, y no quieren enfrentar ninguna área de su vida en lo que está experimentando en ese momento, y por eso huye de los problemas. Y eso por supuesto también lo hace con Dios. Cuando no ven resultados positivos, cuando ven que la bendición no llega y cuando ven que pasa aparentemente todo lo contrario a lo que quieren, lo que hacen es huir de su supuesta creencia y se devuelven atrás y dicen, pero ¿para qué seguimos a Dios si no hemos tenido buenos resultados? ¿Para qué seguir orando si no hemos visto el resultado o no hemos visto la respuesta de las oraciones? Y empiezan a maquinar en sus pensamientos que para qué seguir luchando con algo si sabemos que no se va a dar resultados, y por eso huyen. O sea, se apartan, se vuelven atrás y no quieren seguir el camino. Y eso en todos los casos de la vida. Huyen de los problemas, evitan enfrentarlos, evitan pasarse por el momento de querer solucionarlo y prefieren dejarlo como está, y salen y hacen todo lo necesario para ni siquiera tocar el problema que están evidenciando. Lo que también se evidencia en una persona que tiene falta de carácter es que no tiene compromiso por nada. Falta de compromiso, que significa compromiso con Dios primeramente, en donde no tienen compromiso por Dios, porque básicamente se basan en que si Dios responde, entonces ahí es donde vamos a ser fieles. Pero cuando Dios no responde, entonces dejamos ese compromiso por otras cosas y no seguimos a Dios fielmente en nuestro camino. Esas personas que no tienen compromiso ni con Dios, tampoco lo tienen con la familia, no lo tienen con el trabajo y no lo tienen absolutamente con nada de las cosas que les rodea. Y esto les está afectando muchísimo, porque cuando uno no tiene compromiso por las cosas, básicamente toma las cosas por simpleza, como que no son importantes, y las deja ir y se pierden y no pueden disfrutar de las cosas necesarias, de las cosas que Dios quiere que disfruten.
No sé si ustedes se han preguntado una vez por qué Dios nunca evita que sucedan problemas en esta vida. ¿Por qué Dios nunca evita que pasen cosas en esta vida? O la otra pregunta es que muchos se han hecho: ¿por qué Dios no evitó que Eva y Adán pecaran y así fueran expulsados del Edén? ¿Por qué Dios no lo evitó? Porque básicamente hay que tener compromiso también con nuestras decisiones en las que tomamos en esta vida. Si nosotros no tenemos compromiso, básicamente no tenemos el carácter que necesitamos y por eso no vamos a disfrutar de lo que Dios quiere que disfrutemos. Hoy en día queremos todo fácil, queremos todo, como podríamos decirlo, en bandeja de plata, pero la vida no es así. Por eso necesitamos el carácter para poder soportar, estar firmes y conquistar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y por último, una persona que no tiene carácter es que se caracteriza porque no tiene convicciones en esta vida. ¿Y qué es una convicción? Una convicción es algo que está arraigado en la vida de la persona, que cree o hace todo lo posible por seguir en lo que está haciendo, o en lo que cree, o en lo que tiene. Es una convicción básicamente en la persona que dice: no voy a desistir de lo que creo, ni de lo que quiero, ni tampoco lo que estoy haciendo. Y eso es lo que básicamente la persona evidencia cuando no tiene el carácter, y es que no tiene convicciones, ni convicción por Dios, ni convicción por los sueños, ni por el trabajo arduo, ni tampoco por convicción en la familia, absolutamente nada. Y esto hace que la vida de esa persona viva en desgracia total, porque sin convicciones, ¿cómo uno va a poder vivir una vida no solamente en la parte religiosa, en la parte de la fe, sino en todas las áreas de la vida? Necesita la persona convicciones para poder vivir deseando algo, pero firme, determinado en conquistar y alcanzar ese objetivo que tiene propuesto, no solamente como persona, sino también como familia. Y todas estas cosas hacen que las personas no puedan ver los resultados que desean en sus vidas. La falta de carácter, yo lo podría llamar, es una persona, como lo dice la Biblia, una persona pusilánime, que se rinde ante los problemas, que se rinde ante las dificultades y que no tiene la capacidad ni la firmeza para no solamente soportarlo, sino seguir adelante, seguir y pasar adelante sin importar qué es lo que esté pasando en su vida. Es una persona que tiene el carácter de decir: es que yo sigo a Cristo no por lo que Él me esté brindando, por lo que me promete, sino por lo que yo creo y por lo que es Él, es Dios nuestro Señor y Salvador. Y sin importar los problemas ni las dificultades, yo permanezco firme porque yo he decidido seguir a Cristo hasta el final. Esto es una persona que tiene carácter porque decidió con firmeza seguir una convicción y un compromiso que tiene con el Dios Todopoderoso. Amén. Y como les había mencionado anteriormente, el carácter no se hereda. El carácter se forja y se da en una persona porque ésta lo aplica y lo mantiene. Una de las cosas por el cual el carácter se forja en la vida de la persona es por cuanto vivencia o suceden problemas en su vida. El carácter se forja en una persona, se da y se mantiene porque la persona lo quiere y lo mantiene. Por ejemplo, la vida de Job. Job era un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre que era perfecto en cierta forma en todo lo que hacía porque temía al Señor, porque era un buen samaritano, podríamos llamarlo así, y porque en cierta forma se comportaba debidamente delante del Señor, pero delante de todos los que estaban alrededor. Y aún el Señor, si ustedes leen los 2 primeros capítulos de Job, dice que él estaba orgulloso de Job por quién era Job. Pero cuando Job evidencia lo que él nunca pensaba imaginarse que iba a pasar en su vida, cuando vino el desastre por completo en la vida de Job, que sus hijos murieron, que todo lo que tenía
se perdió, mejor dicho, quedó en la calle. Y no contando con esto, le vino una enfermedad, una llaga de los pies a la cabeza, y aún a la que se esperaba, la persona que supuestamente estaba ahí, pero que al final como que lo desechó, y fue su esposa que le dijo a Job: maldice a Dios y muérete. Él prácticamente quedó solo en esta vida, y aún los supuestamente amigos que tenía lo empezaron fue a criticar y a juzgar, porque estaban diciéndole que era por el pecado, que era lo que estaba sucediendo en su vida. Básicamente la vida se le derrumbó en un momento. Pero Job tenía el carácter, y aún en medio de la dificultad dice: aunque él me matare, en él voy a esperar. Y dice la Biblia que Job no le atribuyó despropósito alguno de lo que estaba pasando. En pocas palabras, no le atribuyó a Dios, ni tampoco le echó la culpa a Dios por lo que estaba pasando, sino que él dijo: si Dios dio, amén; si él quitó, igualmente amén. Y este Job se mantuvo firme hasta el último minuto que quedó con vida en esta tierra. Y este le trajo la recompensa de la doble porción de la bendición que vino al final de sus días, porque lo dice en el capítulo 42, que Dios le restituyó al doble todo lo que había perdido Job. Pero lo que más me impresiona de Job es que este hombre tenía el carácter, esa firmeza de decir: yo voy a seguir a Cristo, a mi Señor, o sea, al Dios Todopoderoso, sin importar lo que estoy pasando en el momento, sin importar la enfermedad que me agobia, sin importar que haya perdido absolutamente todo en esta vida. Eso es tener carácter en esta vida. Mantener firme las convicciones y el compromiso que tiene con Dios en todo tiempo. Y hoy la vida, lamentablemente, muchas personas no tienen ese carácter. Pierden el trabajo y le echan la culpa a Dios. Viene una enfermedad y le echan la culpa a Dios, o se alejan de Dios. Pasan los problemas y lo que hacen es dejar de congregarse y se vuelven al mundo porque no están viendo lo que quieren. Y más encima de todo, como lo dice la Biblia, el hombre se aparta y se irrita su corazón ante el Señor porque le está pasando cosas malas en su vida. Y básicamente lo que Dios quiere es que tengamos ese carácter, porque Él quiere personas de carácter. Aunque Dios nos ama, aunque Dios nos cuida, y aunque Dios está siempre cuidando y velando y proveyéndonos para todos, para todo en esta vida, Él nos deja enfrentar algunas de las cosas que suceden en nuestra vida para que nosotros forjemos el carácter que necesitamos. Cuando yo empecé mi vida cristiana, cuando yo conocí al Señor Jesús, desde ese mismo instante quedé apartado de todos mis amigos, o sea, quedé solo prácticamente porque me quedé sin amigos. No contando con esto, en los trabajos que yo tenía, siempre había dificultad porque me decían que tenía que trabajar los domingos, o si no, no me daban el trabajo. Y yo decía, pero es que ¿cómo es que voy a dejar de ir a la iglesia por el trabajo? Y había una lucha dentro de mí por o hacer caso para tener el trabajo, o seguir firmemente al Señor y seguir firme mi convicción de seguir a Cristo hasta el final. Y no contando con esto, habían cosas que hacían en los trabajos que eran contra de las cosas que yo creía, de la integridad que yo tenía. Y había algo, y era que si yo no hacía caso me echaban del trabajo. Y por causa de esas cosas, mejor dicho, se levantaban contra mí. Mis jefes, mis compañeros se levantaban contra mí. En un momento dado, cuando pasé dificultad, que se levantó una compañera y mis compañeros, aún mi jefe, fueron contaminados, se encontraron o se volvieron contra de mí y me odiaban. Nos odiaban juntamente con nuestro hermano, y porque nosotros éramos íntegros y no queríamos hacer nada que fuera en contra de los designios del Señor, queríamos huir de ese lugar.
Queríamos salir porque el ambiente estaba supremamente pesado, porque era difícil trabajar en ese lugar y queríamos huir, pero el Señor me dijo, si tú huyes, en el lugar donde vayas, allá vas a pasar lo mismo, porque lo que tienes que hacer es vencer lo que estás evidenciando para que nunca más vuelvas a pasar lo mismo, porque cuando venzas vas a seguir siendo vencedor en el lugar donde estés o en el lugar donde te toque estar o en el lugar de mañana donde vayas a ir. Y el Señor nos dijo, no huyas del problema, no huyas de lo que estás pasando, enfréntalo, porque si tú no lo enfrentas, vas a estar viviendo los mismos problemas, porque lo que necesitas es enfrentarlos y vencerlos. Y eso fue lo que hicimos y vencimos en ese lugar, y a partir de ese momento, el Señor nos ha dado victoria tras victoria. Y nunca más desde ese momento volvimos a vivir lo que vivíamos en ese entonces. Descrédito, deshonra, nos trataban supremamente mal. Nadie quería contratarnos porque obviamente como éramos cristianos y no hacíamos lo que ellos demandaban, entonces ¿quién quería contratar a unos cristianos? Pero el Señor nos dio la victoria porque Él estaba forjando nuestro carácter. Y Él quería que no huyéramos de los problemas, sino que debíamos enfrentarlos, porque eso era tener carácter de decir, no me voy a dejar vencer por lo que estoy pasando, porque se supone que si estamos en Cristo, somos más que vencedores por aquel que nos amó, y porque dice la Biblia que Él es el que nos va a dar todo lo que necesitamos, y por supuesto, como Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo es el que he vencido al mundo. Así que ¿por qué temer si es que Dios es el que está con nosotros? ¿Y por qué dejar de hacer lo que Dios nos está mandando si Él es el que está con nosotros? Así que eso es forjar el carácter, porque lo que Dios quiere es que no huyamos de los problemas. Lo que Dios quiere es que enfrentemos los problemas, pero algo que es vital en la vida del ser humano es, y cuando llegan esos problemas, cuando llegan esas dificultades, ¿en dónde va a quedar nuestra fe? ¿En dónde va a quedar esa convicción y ese compromiso que teníamos con Dios? ¿Vamos a seguir siendo fieles a Dios? ¿Vamos a seguirle firme hasta el final sin importar lo que cueste? ¿Vamos a seguir al Señor a pesar si perdemos cosas en esta vida? Eso es tener carácter. Cuando uno dice, aunque pase lo que pase, yo voy a permanecer firme en lo que creo. Voy a permanecer firme en lo que creo porque hay una convicción en mi vida, y es que mi vida le pertenece a Cristo sin importar lo que suceda en nuestras vidas. Amén. Pero algo importante es que quiero mencionar, y es que las dificultades, los problemas y aún la tanta espera que nosotros tenemos por cosas que queremos no deben cambiar las convicciones de nuestras vidas, ni tampoco deben cambiar la forma de creer, ni cambiar la esperanza en donde nosotros la pusimos. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas personas en medio de la prueba se evidencia realmente la convicción que tenía, y en vez de seguir firme al Señor, lo que hace es retractarse y alejarse del Señor. Otros dejan por un tiempo de ir a la iglesia hasta que parece ser que se soluciona el problema y después vuelven otra vez. Pero la verdad es que lo que el Señor quiere, y algo que el Señor quiere que nosotros tengamos, es ese carácter, que ni aún las dificultades, ni los problemas, ni lo que evidenciamos en nuestra vida debe cambiar, ni nuestras convicciones, ni nuestro pensamiento, ni nuestra forma de ver la vida, sino que aún esas cosas que pasan nos fortalecen más para seguir adelante, y aún cuando vengan de nuevo vamos a decir, no vamos a desistir porque ni siquiera pudo eso conmigo, nada va a poder conmigo, porque el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Eso es lo que se evidencia en una persona de carácter. Una persona es que pese lo que pese, va a seguir adelante y va a crecer, porque así como lo pasó Job, que al final de su momento difícil
él le dijo al Señor: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea que creció básicamente en el conocimiento del Señor, creció en su forma de ser, podríamos llamarlo. Se convirtió en una persona más radical y más firme por el Señor, porque soportó la prueba, venció, y vino la recompensa para este hombre, porque tenía el carácter, la firmeza de mantenerse firme hasta el final, sin importar lo que suceda o lo que pasó en su vida. Amén. Por eso el carácter es tener convicciones por lo que uno quiere o por lo que sabe que es lo correcto y bueno para la vida de la persona. Estas convicciones es de decisiones por Dios. Decisiones por Dios radicales. Y a mí me gustó un ejemplo de un relato real que vivió un pastor en Corea del Norte, en el lugar más peligroso del mundo para los cristianos. Y es que dice la historia de lo que pasó a este predicador, y es que este lugar donde estaban, era prohibido que alguien hablara en el nombre de Jesús o predicara o leyera la Biblia. Hasta el día de hoy sigue siendo peligroso y prohibido. ¿Qué hacían ellos? Ellos iban a una alcantarilla y allí, a oscuras prácticamente, empezaban a leer la Biblia, pero no tenían que alzar su voz muy fuerte porque de pronto los escuchaban y en ese momento pues los iban a apresar y los iban a matar. Y así duraron mucho tiempo congregándose en una alcantarilla donde pasaban los ratones, donde el agua putrefacta todo el tiempo estaba presente en sus reuniones. Y estas personas se mantuvieron firmes porque tenían una decisión por Dios. Pero lamentablemente llegó el momento donde los descubrieron y los sacaron de la alcantarilla y los arrodillaron y empezaron a decirles que tenían que escupir en la Biblia y negarse a creer en el Señor Jesús. O sea, olvidarse de todo lo que estaban haciendo para que así le perdonaran la vida. Y ellos se enfrentaron, las ovejitas y el pastor, a una decisión. O era negar al Señor Jesús y vivir, o era seguir confesando al Hijo de Dios, pero morir de inmediato en ese momento. Y aunque ellos decidieron no retractarse de lo que creían, los que estaban allí, los coreanos, lo que hicieron fue llamar o traer a sus bebés y ponerlos delante, y le decían: si ustedes no se retractan, vamos a matar delante de ustedes a sus hijos. Y estos padres, llorando, le decían a sus hijos que los iban a ver pronto en el cielo, que no temieran porque pronto se iban a reencontrar con ellos en el cielo. Y en ese mismo momento mataron a todos sus hijos delante de sus padres, porque tenían una convicción por Dios. Y al final pasaron una aplanadora por encima de ellos y todos murieron por la causa de Cristo. Eso es una historia real. No es una historia bíblica. Porque a veces dejamos que la historia bíblica le decimos: no, eso fue para ese tiempo. No. Ha sido de contemporáneo esta historia. Y estas personas fueron radicales por Jesús, aún por encima de su propia vida, porque tenían convicciones reales en su vida por Cristo Jesús. O sea, podríamos llamarlo que eran personas de carácter, porque se mantuvieron firmes en lo que creían y a quien estaban siguiendo. Y no solamente ante Dios, sino ante el pecado. Porque muchas veces no le prestamos mucha atención ni mucha importancia al pecado y empezamos a hacer lo que se nos venga en gana, y muchas veces lo que pasa en nosotros es remordimiento, mas no arrepentimiento, y lo seguimos haciendo y no nos importa lo que piense Dios, porque como sabemos que si Dios siempre es Dios de amor, entonces siempre va a estar ahí para perdonarnos, pero empezamos a jugar con lo que creemos y con la santidad, y empezamos a jugar con lo que Dios es.
No estoy diciendo que nunca vayamos a pecar o que está prohibido pecar, porque simplemente nosotros somos pecadores. Pero una cuestión es que pecamos deliberadamente o lo hacemos porque sencillamente en muchas ocasiones cometemos errores, pero de ese momento vamos de inmediato y nos arrepentimos y decimos: Señor, cámbianos, y cambiamos nuestra forma de ser. Pero cuando no tenemos convicciones por lo que creemos y ni a quién estamos adorando, básicamente nos da igual si pecamos o no pecamos. Básicamente nos da igual qué es lo que hagamos en esta vida, porque como no hay una convicción real en nuestras vidas, entonces nos da igual el pecado o el no hacerlo. Por eso el carácter se basa en esa convicción que tenemos hacia nuestro Dios. Pero también una persona de carácter es aquella que tiene compromisos. Compromisos con Dios primeramente. Un compromiso significa es que yo me comprometí a seguirte y así lo voy a hacer hasta el final. Así me bendigas o no me bendigas. Yo te voy a seguir porque hay un compromiso real en mi vida. Pero también un compromiso con nuestra pareja o con nuestra familia. Porque como les dije antes, ese compromiso parece ser que cuando evidenciamos cosas que no nos gustan, se esfuma ese compromiso. Y ya deja de ser un compromiso y lo dejamos de lado. Y muchas personas no se quieren casar. ¿Por qué? Porque les da miedo ese compromiso. Y quieren tener como esa vía libre, que en el momento en que quieran deshacerse de ese compromiso lo pueden hacer, y salen y se van y huyen, como cobardes podríamos llamarlo, porque no tienen un compromiso real con lo que ellos decidieron en el momento en que tuvieron una familia. Eso también se basa con el trabajo y con todas las cosas que estamos haciendo en esta vida. Si no tenemos compromiso por las cosas, ¿cómo vamos a poder tener buenos resultados? ¿Cómo vamos a poder ver las cosas que queremos si ni siquiera nos comprometemos con Dios a obedecerle, o al menos a tratar de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos? Por eso el carácter es la herramienta que va a llevar a la persona a tener los resultados deseados, los resultados que quiere en esta vida. Ese carácter es el que necesitamos tener en todo tiempo. Necesitamos el carácter para mantenernos firmes hasta el final. Una persona de carácter es una persona que va a ver la bendición de Dios, porque tiene compromisos por Dios y por las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos. Vamos a tener la convicción de que creemos en el Señor, pero que le seguimos, le servimos hasta el final, sin importar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si hay o no hay bendición, nosotros tenemos esa convicción de seguir a Cristo hasta el final, porque sabemos que las cosas presentes no son nada comparados con la gloria venidera que va a venir si mantenemos firme nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando nosotros tenemos el carácter, hacemos lo que sea necesario para decir con Cristo hasta el final. Con la fe que nosotros ponemos es porque literalmente decimos: yo creo, porque tengo una convicción, tengo una esperanza de lo que Dios me dijo, lo va a hacer realidad, pase lo que pase, a pesar de mí mismo, porque yo tengo un compromiso y una convicción de que voy a seguir a Cristo y voy a creer en Él hasta el final. Por eso el Señor Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo tiene que, en pocas palabras y directamente, tomar la cruz y seguir hasta el final. Y tomar la cruz significa firmeza, significa el carácter de mantenerse firme sin importar las circunstancias, sin importar los problemas, sin importar aún las dificultades que sucedan o los desánimos que a veces nos llegan, porque decidimos seguir al Señor hasta el final, porque creemos al Señor hasta el final, porque nos mantenemos firmes en nuestra fe que es en Cristo Jesús hasta el final, porque tenemos ese compromiso no solamente con Dios, sino con todo lo que está a nuestro alrededor, porque sabemos que pase lo que pase, siempre vendrá la recompensa, siempre vendrá la victoria, pero para aquellos que se mantienen firmes hasta el final.
Así que lo que Dios hoy quiere que nosotros tengamos es el carácter de mantenernos firmes en lo que creemos, en lo que nosotros decidimos creer, y es seguir a Jesús, es creer en Él y seguir sus mandamientos y sus estatutos. Nosotros no podemos cambiar nuestra forma de ser, ni nuestra forma de pensar, ni nuestra creencia por lo que está pasando en nuestra vida. Nosotros necesitamos decidirnos y decir: Señor, te voy a seguir sin importar lo que esté evidenciando, porque yo sé que lo que estoy pasando no es nada de lo que tú vas a hacer más adelante. Y es dejar, en pocas palabras, y podrá sonar muy fuerte, pero es dejar de ser tan inmaduros, de ser tan niños espirituales, y decidirnos realmente por lo que creemos, y decidirnos hasta el final por Dios, porque eso es lo que Dios espera que nosotros seamos. Necesitamos tener el carácter por Cristo y por todas las cosas que Dios quiere que nosotros administremos en esta vida, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestro trabajo, con todas las cosas que están a nuestro alrededor. Necesitamos tener ese carácter para que podamos obtener esos resultados necesarios que queremos tener en nuestra vida, y es buenos resultados en todas las cosas. Y ya para terminar, he visto muchos testimonios de personas que al principio de sus días no les tocó absolutamente nada fácil. Vinieron demasiados fracasos para ellos, dificultades, y en muchos casos aún ni siquiera su propia familia creía en ellos. Pero ellos decidieron mantenerse firme, o sea, tuvieron el carácter para mantenerse firme en medio de las dificultades. Y pasaron los años, pero al final ellos lograron sus objetivos, tuvieron buenos resultados, porque no huyeron del problema, porque no dejaron cambiar su perspectiva ni sus sueños por lo que estaban pasando, porque tenían la convicción y tenían el compromiso de seguir adelante sin importar las circunstancias y permanecer hasta ver el objetivo realizado en sus vidas. Y hoy en día ellos disfrutan de la bendición, pero porque ellos mantuvieron el carácter en su vida, o sea, la firmeza, la convicción y el compromiso de seguir adelante sin importar lo que sucedió o suceda en sus vidas. Así que es necesario tener ese carácter, y el carácter se forja en medio de las dificultades. El carácter se forja cuando vamos en contra de lo que aún ni siquiera queremos, pero porque sabemos que es lo mejor y lo correcto, seguir adelante hasta vencer y conquistar lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Amén. El carácter yo lo podría llamar como una palmera, porque la palmera, aunque pasan los tornados, vientos tempestuosos y la mueven de lado a lado, la palmera sigue siendo palmera y se queda firme en lo que está. Porque la palmera, aunque es abatida, en pocas palabras, aunque se mueve muy fuerte, ustedes ven que ella se batea de un lado al otro, pero no cae, sino se mantiene firme. Eso es el carácter. Que aunque los problemas, que aunque las dificultades nos muevan, traten de dañar nuestra vida, nosotros nos mantenemos firmes en lo que creemos, en lo que nosotros sabemos que es lo correcto y bueno, y que pese a las tormentas decimos: aquí nos plantamos y aquí no nos mueve nadie, porque con Cristo vamos a terminar y hasta el final vamos a seguir a Él y por Él y para Él todas las cosas. Amén. Así que vamos a orar. Porque quizás muchas veces hemos tratado de huir de problemas. Muchas veces queremos huir de las cosas por no querer enfrentarlas. Muchas veces nos falta es ser radicales y firmes por lo que creemos, y esto es en el Señor. Yo, hasta el día de hoy, he visto que aunque han venido problemas, que aunque han venido dificultades, Dios ha permanecido fiel. Y ha permanecido fiel. Y he visto la bendición porque decidí
mantenerme firme en quien creo, y esto es en aquel que me salvó y me rescató, es el Señor Jesús. Así que siempre hay una recompensa para aquel que se mantiene firme, y es aquel que tiene el carácter para decidirse por Cristo hasta el final. Amén. Así que vamos a orar. Mi amorcito, ¿me ayudas a orar, por favor? Listo, mi amor, puedes empezar a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Nos presentamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú transformes nuestra vida, que tú transformes nuestros corazones, que tú transformes, Señor, ese carácter nuestro, Señor. Danos el carácter como el tuyo, Señor. Ayúdanos a cada día, Señor, de nuestras vidas a tomar las mejores decisiones, Señor. Te fallamos miles de veces, Señor. Cometemos 1.000.000 de errores, Señor. Pero aquí estamos delante de ti. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por muchas veces, Señor, mostrar esa falta de carácter en nuestros corazones, por no ser radicales contigo, por no ser comprometidos, Señor. Perdónanos, Señor. Pero hoy te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, venga a transformar nuestros corazones, venga a transformar nuestras vidas, Señor, nuestro carácter, Señor. Todo de nosotros se ha transformado por ti y por tu palabra, Señor. Renuévanos, Señor, levántanos, Señor, y transforma nuestras vidas, que podamos ser radicales por ti, que podamos ser comprometidos, Señor, contigo, Señor, todos los días de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser cristianos superficiales, Señor, sino que seamos esos creyentes radicales, esos creyentes apasionados por ti, esos creyentes enamorados por ti, Señor, que viven en santidad y que viven en obediencia a ti, Señor. Te lo pedimos. Obra nuestras vidas y obra nuestros corazones. Te necesitamos, Jesús. Queremos conocerte más, queremos ser más como tú, Señor, y queremos que nos llenes de ti cada día, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor.